Bien, seguimos en Claramente Claro. Estamos en la tertulia y estamos con unos amigos donde vamos a tratar temas pues interesantes, entretenidos y, como siempre decimos, fundamental, pasar un buen rato y conclusiones después ustedes, vosotros en vuestra propia casa. Estamos en directo, son las 10 menos cuarto más o menos de la noche. Nos pueden ver en directo, que estamos en directo, como digo, por televisión, y también aquellos que nos quieran ver por Facebook, por internet, también nos pueden seguir. Si quieren hacer algún comentario, por supuesto, crítica es lo que más nos interesa, porque así podremos seguir mejorando. Bien, por mi derecha, Igor Aguilera, muy buenas. Muy buenas tardes. Aurora Hernández sigue con nosotros. Se incorpora en la tertulia Ángel Agudo. Hola, buenas noches. Y Ángel Cuadrado. Buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias por estar aquí. Bien, yo creo que lo que podríamos, fundamentalmente, hay dos temas, que son los presupuestos generales del Estado en lo que se refiere a Cantabria y, como no, Andalucía. Ya hay nuevo presidente, ha habido unas elecciones y, bueno, las cosas han salido pues como han salido. Presupuestos generales del Estado. Igor, ¿qué nos cuentas? Pues yo lo resumiría en una frase muy sencilla. Aquella frase mítica de Roma no paga traidores, Pedro Sánchez sí. Porque resulta que sube a Cataluña un 52%, 25.000 millones más que da Cataluña. Lo que vino el señor Ábalos aquí, cuando vino a Cantabria, prometiendo el oro y el moro, bueno, no llegó el oro, no sé si habrá llegado el moro, pero desde luego que el oro no ha llegado nada. Para aquí, para Cuenca del Besaya, por ejemplo, 0 euros, y mira que está necesitado de narices, 9,5% menos para Cantabria, menos dinero para otras Españas, y que se va a Cataluña pues a pagar favores, a pagar deslealtades, porque eso es lo que han sido, deslealtades. Entonces, me parecen horribles, nefastos. Profesora. Bien, pues vamos a ver, los presupuestos generales del Estado en general que presenta el jefe de gobierno, Sánchez, pues son unos presupuestos sociales. Es decir, que si yo los comparo con el anterior gobierno, pues a mí me gustan. ¿Qué queréis que os diga? Es decir, aumentan el salario mínimo interprofesional, el tema de las pensiones, el tema de las escuelas de 0 a 3 años. Hay una deducción en el IRPF muy interesante con el tema de este asunto. Bien, pues yo, pues ¿qué queréis que os diga? Yo, vamos a ver. Yo, para poder dar una opinión seria sobre este tema, debería de haber tenido los presupuestos que están ahí, que son amarillos, pero no amarillos de toda la vida, no porque sean independentistas, y compararlos con otro año, vamos, es decir que... Entonces, como yo no he podido hacer esa labor, me limito a eso, es decir, me parecen mejores que los anteriores. Y con respecto a Cantabria, pues bueno, a Cantabria a mí me faltan datos, es decir, vamos a ver, yo hablo por lo que hemos leído todos en la prensa, y además no me importa reconocerlo, soy honesta y sincera. Entonces, por una parte hay unos que dicen que han salido corriendo a la defensa de los mismos, otros que los han demonizado, pero bueno, también me quedo con una cosa, que cuando en el anterior gobierno, cuando teníamos un ministro, además, que es muy importante tener representación por esta desigual representación de las comunidades autónomas en el gobierno central, cuando hemos tenido un ministro, en este caso de Fomento, que representaba los intereses de Cantabria, bueno, estos han quedado bastante mal parados. Nada tiene que ver que tú dices, es que hemos previsto no sé cuántos millones, pero claro, si tú prevés no sé cuántos millones, pero luego no los ejecutas, pues mira, pues para eso te quedas, no preveas nada, ¿no? Entonces, bueno, pues este tema es un complicado. Pero vamos a ver, que yo, en definitiva, lo que digo, que ni Cantabria, ni Andalucía, ni Valencia, ni nada. Yo lo que veo es un reparto absolutamente desigual de los presupuestos generales del Estado en todas las comunidades autónomas. Por eso, más que nunca, necesitamos una reforma de la organización territorial del Estado. Ángel Cuadrado. Pues así, a grosso modo, y por decir 4 apuntes de nada, los presupuestos, hay un dato significativo que es un 26,8% menos en Fomento, y eso para una región como Cantabria es una crueldad tremenda. Yo creo que el tema de que la comarca del Besaya se quede con 0 euros en todo el tema de la reindustrialización, y que los grandes objetivos de Miguel Ángel Revilla
que era el tercer carril, el tren, etcétera, tengan 0 euros o bueno, haya un par de partidas de 1 millón de euros para iniciar expedientes y demás estudios, no significa nada. Creo que nos han toreado los cántabros y en especial creo que han toreado a Miguel Ángel Revilla. A mí me recuerda, y no es porque le tenga aquí a mi derecha Ángel Agudo, pero me recuerda Miguel Ángel Revilla, que le ha pasado exactamente lo mismo con Pedro Sánchez que con Luis Ayer. Son dos hombres sabios y que nos van a ayudar y todo esto. Y la burra ha salido capada. Entonces, creo que en el tema de social, ningún partido político a día de hoy, ni el Partido Popular, ni el Partido Socialista, ni absolutamente ningún partido político va en contra del estado del bienestar. Cada uno tiene sus partidas y demás, eso es evidente, eso es una evidencia. Y en el resto creo que, de verdad, que es que el 26,8% de bajada en el apartado de fomento para Cantabria es matador. Y sobre todo creo que, volvemos a lo mismo, y lo hemos hablado creo que en la última tertulia que yo he estado aquí, que no recuerdo ahora si estaba Rafa Tezanos, me parece, uno de ellos, que es que la clave y el guía de la cuestión es que no metemos mano a un tema de reindustrialización de Cantabria, ni con los presupuestos nuestros, del propio gobierno de Cantabria, ni con los presupuestos generales del Estado que nos puedan dar algo. Y eso es muy cruel. Parece mentira que igual con la que hemos estado pasando, y seguimos pasando, no se tome... Y por supuesto... No sigamos tomando en serio el tema de la industria. A mí sí me duele que ahí estoy de acuerdo tanto con Igor como con Aurora, en una parte y en la otra. Igor criticaba el hecho catalán, es verdad. Esto me recuerda cuando tienes dos hijos, uno es muy malo y le estás dando todo para que se porte un poco bien, y al final sigue siendo igual de malo y le estás dando todo. Y al bueno, pues bueno, como es bueno, pues nada. O sea, tienes que hacer unas chapuzas, iba a decir un disparate, unas chapuzas del uno para que te sobredimensionen todo. Creo que es un escándalo brutal y una inmoralidad. Subir un 66% a una única región, creo que es una inmoralidad. Y estoy de acuerdo con Aurora en que hay que hacer un reparto más equitativo de todo el tema, que hay que estudiarlo y pensarlo, a ver de qué manera, porque hay unas diferencias y unas injusticias dentro de lo que llamamos España, que creo que todos somos iguales, pero que no es así, evidentemente, no es así. Es una cuestión obvia, no somos todos iguales, porque no vale, bueno, partiendo de la base de que no vale el voto lo mismo en un sitio que en otro, pues no somos iguales, con lo cual creo que ahí debiera de empezar. Entonces, esa es, así a grosso modo, y por lo que has leído y has escuchado en los medios, que tampoco... El examen que estás haciendo tiene tela. Ángel Agudo. Bueno, vamos a ver. Por la vía de los presupuestos generales del Estado, a Cantabria va a recibir recursos del orden de 2.152 millones de euros por distintas vías. Y esa es la cifra importante que tiene incidencia real sobre la vida y la economía de la región. Y nos estamos centrando mucho en una de esas partes, que es lo que se llama la inversión territorializada, que son los 247 millones de euros, que es, al simplificar mucho, sobra actividad, infraestructuras, etcétera, que es la que suele tener la atención y la que se fija un poco para ver la evolución de los presupuestos, que es la partida que cae un 9% con respecto al presupuesto del año anterior y no sobre la ejecución de ese presupuesto. Los datos que tenemos, lo ha dado Revilla esta mañana en una charla que estaba, es que la ejecución del presupuesto, por ejemplo, del Ministerio de Fomento en Cantabria el año pasado fue del 43%. Ha gastado 80 millones cuando podía haber gastado casi 200. Esa es una cifra que hay que ver. Vamos a ver, de estos 247, cuánto se gastan el año que viene. No obstante, con eso y todo, Cantabria es la tercera región de España que más inversión en obra pública, inversión en infraestructuras, tiene de toda España, por habitante, después de Extremadura y Castilla y León. Y dobla a Cataluña. Por habitante. Por habitante. Y dobla a Cataluña. Y eso no es de este año, viene de años atrás también, como un recorrido de largo plazo. Tema de Cataluña. Yo creo que aquí todos estaremos de acuerdo que nos interesa mucho que en Cataluña los independentistas, la gente que ha hecho lo que ha hecho y que está en esas posiciones, vuelvan a la Constitución y el Estatuto de Autonomía. ¿Estamos de acuerdo? Pues el Estatuto de Autonomía de Cataluña dice que la inversión del Estado en Cataluña tiene que ser el 18% del PIB. Y eso es lo que se cumple en este presupuesto.
Y se cumple además una sentencia del Tribunal Supremo con respecto al año 2008, 200 millones de euros adicionales. Sentencia que viene como consecuencia de una reclamación porque en el 2008 no se cumplió este objetivo. Si nosotros les exigimos a los catalanes que vuelvan al Estado de la Autonomía, al Estatuto de Autonomía, perdón, y a la Constitución, la mejor forma de convencer es que nosotros también cumplamos las leyes. Los que estamos a favor de la unidad de España, de una convivencia distinta, de no romper el país, porque así nos ganaremos de razón y ganaremos algo que me parece importante, es que baje de 2 millones de personas que están apoyando las tesis independentistas en Cataluña, que bajen, porque entonces el problema se empezará a arreglar y no que suban. Y eso me parece que es importante. Y por último, el tema de las políticas sociales que tienen incidencia en el territorio. La inversión social tiene un efecto multiplicador sobre la economía, sobre las personas, más que la inversión en obra pública. Por cada 1 millón de euros que se invierte, por ejemplo, en carreteras, en obras públicas, se crean 17 empleos. Y por cada 1 millón de euros que se invierte en política social, se crean 22 empleos. Por tanto, la inversión en en políticas sociales es más importante desde el punto de vista de la dinamización del empleo. Y es verdad, aquí nadie hoy cuestiona el estado de bienestar, pero unos más que otros. Por ejemplo, la ley de dependencia, la Administración General del Estado había cercenado la ley de dependencia. Este año crece un 60%. ¿Y eso qué va a significar, por ejemplo, en Cantabria? Que 2.000 personas, 2.000 cuidadoras no profesionales, es decir, mujeres, fundamentalmente mujeres, van a tener una cotización a la Seguridad Social que les generará en un futuro un derecho a una pensión, pequeña o grande, dependiendo de su trayectoria profesional, pero genera ese derecho. Que 1.000 grandes dependientes van a ser atendidos como consecuencia de ese incremento. Que se van a generar en Cantabria solamente por el incremento de la aportación del Estado a la ley de dependencia 200 empleos nuevos netos. Y esas cifras que estoy diciendo ahora no me las invento yo, las ha dicho la Asociación de Directores de Centros y de Residencias de Personas Dependientes de toda España. Los ha dicho al hilo del presupuesto. Que va a haber una política para sacar de la pobreza a los menores. 1.000 niños en Cantabria saldrán de la pobreza. Como consecuencia de estas medidas. Que se ha incrementado de manera sustancial las becas, que afecta a 9.000 personas en Cantabria, 9.000 estudiantes en Cantabria. Que se ha incrementado el salario de los funcionarios, que ya venía como consecuencia de un acuerdo que pactó el Partido Popular en el gobierno y que lleva el presupuesto de este año, y eso es muy positivo también para la actividad. Se ha incrementado un 22% el salario mínimo hasta 900 euros, que favorece fundamentalmente a los contratos más precarios, generalmente vinculados a los jóvenes. Y por último, yo creo, se reduce el copago farmacéutico, o se elimina el copago farmacéutico a aquellas personas que tienen ingresos pensionistas por debajo de 11.200 euros. En Cantabria, aproximadamente 9.500 personas. Todos apostamos al estado de bienestar, pero nosotros quitamos el copago. El gobierno quita el copago. Todos apostamos por el estado de bienestar, pero por ejemplo este gobierno se recupera la ayuda a las personas mayores de 55 años con el subsidio de desempleo, y que en Cantabria son 1.500 personas más que ahora mismo van a tener subsidio de desempleo que no lo tenían como consecuencia de eso. Las pensiones se incrementan globalmente un 6%, y en Cantabria 100 y pico mil personas que van a tener esa pensión recuperada. El copago se le va a reducir a 96.000 personas en Cantabria. Bien. Y acabo con eso. La política de vivienda también, el plan de vivienda social que el gobierno inaugura en este presupuesto también la posibilidad de crear 2.000 viviendas sociales en Cantabria públicas en los próximos años. Muchas gracias. Y eso también afecta, estos también están en los presupuestos. Como tengo algún vídeo por ahí, vamos a ir al vídeo de Álvaro Martín y después ya entramos otra vez en materia. ¿Vale? Venga, vamos a ver el vídeo. Este pasado viernes el Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de presupuestos que llevará a la Cámara, al Congreso de los Diputados, para intentar obtener su confianza y que las cuentas de 2019 se vean aprobadas. Una aprobación que será clave para que Pedro Sánchez pueda cumplir su objetivo de llegar hasta final de legislatura, hasta 2020. De este proyecto de presupuestos podemos hacer dos lecturas, una lectura en clave política y una lectura en clave más técnica, una lectura económica. Ambas son preocupantes. La lectura política es que el gobierno de Pedro Sánchez continúa su política de cesiones con respecto al gobierno de la Generalitat, con respecto a Quim Torra.
vemos un aumento de las inversiones en Cataluña de un 18%, un incremento espectacular para intentar ganarse el favor, los votos a favor de Esquerra Republicana, del PDeCAT, para intentar ganarse el favor, en fin, de los partidos independentistas y secesionistas. Una lectura en clave económica nos hace ver que son unas cuentas bastante difíciles de cumplir. Por una parte, se presupuesta un incremento de la recaudación de casi un 10%, 10 puntos, teniendo en cuenta que ya 2018 ha sido un año récord en recaudación vía impuestos. Ahora queremos incrementar un 10%, con lo cual estamos incrementando la presión fiscal fundamentalmente sobre las empresas y la clase trabajadora un 10%, lo cual va a mermar más la capacidad de crecimiento de la economía. Y por otra parte, se presupuesta un déficit de un 1,3%. Estamos hablando de incremento de gastos, incremento de recaudación, sobre todo en un contexto de desaceleración económica, cuando no ya de recesión. Hay muchos organismos internacionales que hablan de recesión. En lugar de planificar unas cuentas más conservadoras, que intenten reducir deuda, que intenten ajustar el gasto, el gobierno de España lo que hace es expandir el gasto, unas cuentas expansivas, que lo que van a generar al final es más déficit, más deuda y reducir el empleo. Muchas gracias, Álvaro. Igor. Bueno, pues empezando igual por el final, por lo que comentaba Ángel Agudo, pues obviamente decir que el estado de bienestar todos estamos a favor de él, pero creo que estamos de acuerdo, esto es de cajón de madera de pino, de sentido común, que debe estar sustentado en un crecimiento económico. Si lo que haces es aumentar las partidas para gastos sociales, que desde luego que está muy bien, sin aumentar las partidas para crecimiento económico, para el plan de industrialización del Besaya, por ejemplo, o en España en general, estás condenando al país, y Cantabria en particular, a un fracaso absoluto. Te dedicas a sacar de una bolsa de donde no metes. Lo que estás haciendo es generar más deuda, que será más pobreza para cada futuro. Lo mismo te digo con el plan de los 1000 niños para la pobreza. Bien, ayudas a las familias, pero es mucho mejor, infinitamente mejor que una ayuda, un empleo. Un empleo a futuro. Es decir, ese dinero inviértelo, retomo lo anterior, en el plan prometido, que es que ahí está el tema también, imprometido por el ministro Ábalos, de industrializar el Besaya. Que esas promesas pues no las ha cumplido. Bueno, ya empezó su presidente diciendo que iba a convocar elecciones y no cumplió su promesa, pues de tal palo tal astilla, y así podemos seguir con todo el gobierno, porque podemos empezar con ministros uno por uno y les vamos haciendo el traje. Decías que el ministro no defiende, que tuvimos un ministro que defendía los intereses de Cantabria. No, el ministro es el ministro de todos los españoles y aunque sea cántabro, o sea donde sea, tiene que velar por los intereses de los españoles. Así es como se debe ver. Al igual que si el día de mañana gobierna Vox, gobernará para todos los cántabros o para todos los españoles, independientemente de que les hayan votado o no, porque el proyecto es para todos. Cierto es, como decía Ángel Cuadrado, que tenemos desigualdades. Ahí está nuestro partido atacando ese estado de las autonomías que crea esas desigualdades brutales. Decía Ángel que se cumple el Estatuto de Autonomía de Cataluña, que pide tantas inversiones. Carajo, pero es que si en Cantabria modificamos también nuestro estatuto y decimos que inviertan aquí en el Besaya por estatuto cántabro, que lo puede hacer nuestros parlamentarios, que se inviertan todos los años 200 millones de euros en la comarca del Besaya. Y le pedimos al gobierno de Cantabria, de España, perdón, oye, inviértelos porque si no, estás incumpliendo. Y lo que vas a hacer es nacionalistas. Discrepo en lo de nacionalistas por dinero, porque se ha demostrado, y es que a las pruebas me remito, si quieres vamos año por año, cómo cada año se ha dado más dinero a Cataluña y el nacionalismo, en lugar de ir decreciendo, ha ido aumentando. Y el sentimiento nacionalista, digamos, no depende en absoluto de la renta per cápita ni el nivel de ingresos. Los hay más ricos, los hay más pobres. Entonces, que des más dinero, dices que se van a sentir más a gusto. Pues como decía Ángel Cuadrado, es como el niño malcriado. Le voy a dar más cosas a ver si se porta mejor. Generalmente es al contrario. Fíjate lo que te estoy diciendo. Es al contrario. Vale. Lo de la ejecución del presupuesto, el 43% del ministro de Fomento. Hombre, si te pones a pensar que ha estado 2 años, es decir, la mitad de la legislatura, y ha habido un cambio de ministro, que se ejecute el 43%, y yo no estoy aquí para defender al PP, pero las cosas hay que reconocerlas y cuando alguien lo hace bien, lo reconoceré. Y cuando el PSOE ha hecho alguna cosa bien, que me cuesta encontrarla, pero alguna quizá tenga, lo reconoceré también. Entonces, es lógico, o sea, no puedes decir que solo ejecutado el 43%, hombre, si le han tirado con una moción de censura espuria, porque se hizo con unas intenciones y al día siguiente se cambiaron, en mitad del mandato. Y... Aurora. Bueno, por partes, literalmente, he anotado. Tú dices que Vox ataca al Estado de las autonomías. Lo he apostillado. ¿Tú sabes que afirmar eso es atacar
al artículo Yo 2 de la no he dicho Constitución. eso, No, lo has dicho, No, no. lo has dicho y está grabado. Pues que se vea la grabación. Atacamos No ataca. el Estado. Vamos en contra de. No, Vamos, perdón. ahora vamos a dejar Bueno, algo. da igual. Sí. Atacamos o No. estamos en contra del Estado de las autonomías. Eso sí. Esto es, bueno, vale. Sí, eso lo he dicho. Esto es ir en contra del artículo de la Constitución española. Tú y tu partido quedáis automáticamente al margen de la Constitución No, 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 española. no. Lo Al queremos margen de la que no me Constitución digas eso, española. Aurora, que no es verdad. Al margen de la Constitución Lo queremos española. modificar de manera constitucional. No, estáis en contra de la Constitución española porque vas en contra de Que uno no, de los artículos queremos fundamentales, que es la modificarla. unidad de España. La unidad de España que viene proclamada en el artículo 2 de la Constitución española. Por Dios, La no unidad, me digas que estoy en contra de la unidad de España porque te equivocas de aquí unidad a de aquí. España y Vamos el a dejar terminar, reconocimiento Aurora. al derecho de la autodeterminación de todos los territorios que existen dentro del territorio español. Vosotros estáis atacando la unidad de España y estáis atacando Todo el lo artículo contrario. 2 de la Constitución española. Todo lo Vosotros sois contrario. un partido que está al margen de la Constitución española. Eso que quede Por alusiones de estos. no, muy claro. Y además, no solamente se quieren cargar el Estado de la Autonomía, que lo ha dicho además sin descaro, lo ha dicho con una claridad manifiesta, sino que es que aparte luego queréis cargaros también el Senado. Pero aquí vamos a otra cosa. Has hablado, dice, claro, el proyecto, la industrialización, y retomando el tema de los presupuestos, dice, el proyecto de la industrialización, de aquí estamos todos escandalizados. Pues claro, los presupuestos generales del Estado, y me da igual quien gobierne, el PP, el PSOE, o quien sea, o Ciudadanos, es que no sé lo que va a pasar en este país. Pero claro, pero vamos a ver, Igor, entre tú y yo, y todos los que están en esta mesa, ¿a quién le importa la industrialización del Pesayo? A toda la gente que vive aquí en alrededor. Madrid va a interesar la industrialización empresarial. Yo lo que quiero es que haya unos representantes en mi comunidad autónoma, que es Cantabria, que la defiendan en Madrid y que haya un órgano o una institución que debería de ser el Senado, modificada debidamente para que se nos escuchara y se nos... es decir, un foro en el que pudiéramos defender cuáles son los intereses de la comunidad económica de Cantabria. ¿Qué te lo van a defender desde Madrid? Cuando nadie ha puesto un pie aquí en el Besaña, en Torrelavega. Venga ya, hombre. Vamos a ver. Y luego, vamos a ver, dar más a Cataluña. Ya estamos con el tema catalán. Dar más a Cataluña, hay Cataluña. ¿Tú qué quieres? ¿Una intervención militar? Dilo. No. ¿Qué quieres? ¿Una intervención militar? No. ¿Catalanes fuera? No. Y hombre, esto es muy peligroso, ¿eh? Porque Yo no quiero dentro eso. del independentismo hay personas que sí han actuado mal, al margen de la Constitución española. ¿Tú qué quieres? ¿Que Cataluña sea independiente? No. Pues yo tampoco quiero lo contrario. No, pero ¿y tú cómo lo solucionas? Porque, vamos, yo creo que en el reparto presupuestario que ha habido es lo que ha habido en toda la vida, ¿vale? No, Otra no cosa es lo es que que a mí toda me la vida. parezca injusto y esté ahora promulgando una reforma de la Constitución española para que el reparto de los presupuestarios sea muchísimo más justo e igualitario en todo el territorio español. ¿De acuerdo? Entonces, es que no lo entiendo. Porque es que cuando os ponéis con estos mensajitos, es que no sé, ¿qué queréis? ¿Una intervención militar? Es que no lo sé. A ver, Igor, por lo primero es alusiones. que Vamos a dejar Igor por alusiones muy directas, Por y supuesto. después vamos a Los Ángeles. A ver que si sois soy vosotros. capaz de explicarme bien con el tema de las autonomías, porque siempre estamos con lo mismo. Queremos modificar la Constitución para eliminar el Estado autonómico. Los 17 gobiernos autonómicos, que lo único que hacen es crear normativa diferente. Eso es Vamos, modificar déjame la terminar, por favor. Constitución. Eso es Deja. iniciar un proceso constituyente. A ver, Eso pero es vamos a dejar iniciar Aurora. un proceso. No es Aurora, modificar la Constitución. Aurora, es que te he respetado, por no, favor. no, perdona un momento. Es que esto es muy grave. Esto es muy grave. Esto es muy grave. Tú quieres dejar la Constitución sin derecho aparte No. y poner una nueva. Pero si le No, dejamos hablar, no. seguro A ver, que... ¿me dejas que lo explique, por favor? Es que No quiero dejarle. ¿No le Porque podemos esto dejar es- hablar? No, porque es muy grave. Una Esto es lo cosa grave, es lo que no te dejen una hablar. reforma Que en de la democracia no te dejen Constitución. hablar. Esto es lo que es grave. Una cosa es... Esto es lo que es grave. perdona. ¿Te vas a poner un scratch tú también a la puerta del Congreso, también en Andalucía? Pues sí, claro. por ¿Vas a poner supuesto. a agredirte a la gente de Vox, a no, mis no, compañeros que vamos a están en las hablar. mesas? No, porque Bueno, está pues en entonces- peligro el sistema democrático. Coincido contigo y en el eso, que está en Estado de peligro el Derecho Estado en democrático. España. Y me da igual lo que Precisamente diga por la este falta de señor. respeto. Una cosa es una reforma de la Constitución y una cosa distinta A ver, es un Aurora, proceso constituyente. la última reforma Y de la este Constitución señor que se ha hecho en este viene a país decir la hizo el Partido que Socialista. dinamita la Constitución Esto es una cosa, del 78 Pero que te para puedas, empezar Aurora, un sistema aunque, distinto. aunque Igor Vale. hipotéticamente se pueda estar equivocando, que no lo sé, Ya, pero tengo que vamos hacer a la dejarle hablar. Pero tengo que hacer Es la que no me deja aclaración. hablar. Bien. Tengo que hacer la aclaración para todas aquellas Aurora, personas que ¿has no hecho la estén aclaración? pensando. ¿Has hecho la pues ya está. aclaración? La has Vale. hecho 3 veces. Venga. ¿Me dejas hablar 5 Igor, segundos? venga. Bien, pretendemos una modificación de la Constitución de manera legal y constitucional. Aurora, la última modificación de la Constitución que recuerdo la hizo el PSOE en el gobierno eso no es modificar, con la aprobación del joder, PP que precisamente eso no para es modificar la primar, Constitución. déjame terminar, para primar el pago de la deuda externa antes de los pagos sociales. Modificación de la Constitución, además para perjuicio social de todo el pueblo español, realizado por el PSOE
con el PP. Pues nosotros queremos otra modificación de la Constitución, no en perjuicio social, sino en beneficio social. Todo lo contrario, fíjate lo que te estoy diciendo. Precisamente para conseguir la igualdad de los españoles entre los diferentes territorios, porque nosotros consideramos que los derechos pertenecen al español, independientemente de donde nace. ¿Te has Que el leído español el es el de Cataluña, como el de Asturias, vas a hablar como el de después. Cantabria, como el de Andalucía, como el de Extremadura. Y si queremos que seamos iguales, pues debemos tener acceso a la misma sanidad, a la misma educación, debemos tener que nuestro voto valga lo mismo. Tú quieres Es decir, cambiar esos el son modelo los de mismos Estado. derechos. Desde Por supuesto Vox que lo quiero tenéis cambiar. claro, Modelo de Por supuesto Estado. que lo queremos cambiar. Constitución hay que Eso modificarla. No, ¿A pero quién le eso no es importa? modificar la Y luego, Constitución. Eso Aurora, es por cambiar favor. la Constitución completamente de cero. Hay que empezar de cero, el sea, modelo de Bien, Estado. Igor. Aurora, una cosa es cambiar, otra cosa es modificarla. No, no, Escúchate, señor, no. escúchate. ¿Quieres leerte? Es decir, hay una diferencia Solamente escúchate. sustancial. Hay una diferencia sustancial. Claro, una Y cosa es voy lo que a digo seguir yo y otra cosa es lo que dice diciéndolo ahí el donde vecino. Pero- Una cosa es lo que hace la izquierda, otra cosa es lo que hace la Es que tú derecha. quieres cargarte el artículo 2 de la Constitución Igor, española. para Yo no voy a pasar permitir también la que te opinión diga. en el otro... Porque Ya respeto a la Constitución. Aurora, por favor. terminando. Y No, la última frase que no, también me ha dolido. no, ¿A quién le importa y no, la no. A ver, Unidad Aurora. de España, artículo 2 y Respeto y respeto y educación al prójimo. Y nacionalidades de este país. Aurora, Yo respeto y esto- la Constitución Oye, si quieres española. ahora te dejamos Aurora. hablar, pero después Esto dejamos es muy hablar a los importante. demás. Un poco de No, respeto, porque Aurora. cuando se ataca a la respeto. Constitución española, Aurora Respeto. Hernández, aquí y donde sea, me atacaré y me pondré como me Pero estoy en una, poniendo. en una tertulia hay derecho para hablar los demás y si Pero- no yo cojo el 2 y me largo. Eso Vale. es. Ahora Igor, mismo. terminamos ya. Yo Pues pido, cuando se ataca la Aurora, Constitución yo pido un poco de española, respeto, No, no, por favor, el que primero que que ataca la silencie el micro, Constitución. o tendré que hacer lo que tú dices, si no- levantarme e irme. No, pero si no, porque no, es que doloroso. yo me es levanto doloroso. y me voy, te lo digo. Vamos Sí, a ver, mira. es que es muy Además doloroso. ahora, como esto es una que entramos ya en un tema, para terminar con los presupuestos, para mí, bajo mi punto de vista, van a traernos más paro. Eso es lo que sí creo. Porque hay un desequilibrio entre gastos e ingresos. Y luego hay un tema que me interesaba decir, que el empleo directo con el tema social, que daba 22 personas, y el empleo directo de inversiones son 18, hay que tener también en cuenta y tengamos en cuenta que en inversiones el empleo indirecto que se crea es enorme, ¿eh? Entonces, también, o sea, no nos cerremos en el empleo directo, que estoy de acuerdo que uno tiene 22 personas, el otro puede emplear a 18, pero es que las inversiones suman un carro más. Y luego una cosa que has dicho, Ángel, y antes has dicho, bueno, para que la frase exacta no era para que nos llevemos bien, sino que para que constitucionalmente los catalanes tienen en su estatuto que tiene que ir una cantidad de dinero determinada, como el cupo vasco y demás. Bueno, no, pero te quiero decir, cuestiones similares que las has podido aprobar y demás. Bien, y tú dices, bueno, ¿qué queremos? ¿Que entren dentro del carril? Vamos a darles esto, yo te lo hago a la inversa. ¿Por qué se lo vamos a tener que dar? Primero que entren en el carril, porque ellos son los que se quieren ir del carril, y luego ya, si están en el carril, se lo damos. Y luego, por el hilo de Aurora, y te vas a coger un calentón, así que relájate, porque luego te escribo sobre perros y gatos, joder, nos ponemos bien, pero ahora no tienes ningún calentón. Mira, también digo yo que cambiar el Estado y pensar en un Estado federal, o lo que pretende Podemos, será totalmente inconstitucional y atacan al artículo 2 de la Constitución. Eso por un lado. Luego, evidentemente, el peligro en España, sinceramente, no le tiene el triunvirato de Andalucía bajo ningún concepto. El peligro de España está en Bildu, está en el PDeCAT y está en Esquerra Republicana. Y esos gobiernan con el Partido Socialista Obrero Español. Y está sí, pero total y absolutamente. O sea, absolutamente, Bildus porque son terroristas. Demostrado. Porque han asesinado a más de 800 personas. ¿Vale? Y esos en cualquier país normal del mundo, no tendrían derecho a un partido político. Lo mismo, exactamente igual que la cantidad de barbaridades que hemos tenido que oír de Podemos, que con la ley de partidos en la mano, probablemente con esta misma ley aplicada en otro país, dentro de lo que cabe, entre comillas, con menos, ¿cómo se dice? Menos, bueno, no me sale la palabra, con menos complejos que los españoles, igual estaban también, en algún momento dado les hubiesen dado un toque o estaban ilegalizados. Entonces, a mí lo que me preocupa son esos partidos. No me preocupa otro tema, pero bueno, si por ejemplo tú has dicho que esto, para que haya un poco de paz, que luego ya puedes decir lo que quieras, si tú dices que es perfectamente legítimo que se modifique el Senado, y tiene que ser dentro de la Constitución modificar el Senado y una serie de leyes, etcétera, etcétera, y vosotros habéis dicho claramente que el sistema político en España sería un Estado federal, que también hay que hacer una serie de vericuetos,
joder, si hay un partido que dice que vamos a hablar de las autonomías para ver qué hacemos, joder, dejemos todos que entren en el mismo juego. Porque vosotros habéis creado un caperozo en el cual Ciudadanos queda como si fuese de derechas. Ya los que somos del Partido Popular o ya son de Vox o lo que sea, tenemos cuernos y orejas. O sea, es que hay una cosa, es una exageración. Y luego la democracia empieza porque si se pierden unas elecciones, y yo todavía jamás en mi vida, en 58 años, se me ha ocurrido llamar a alguien para ir a la puerta de nadie del PSOE, ni de ningún otro partido, no se cita que vengan autobuses y rodeen un parlamento, en plan gracieta. Eso es una vergüenza, perdona, eso es una vergüenza. Y no dejar hablar es otra vergüenza. Pero mira, es que da la casualidad de que siempre los que rodean el Congreso, rodean un parlamento y demás, siempre van por el mismo lado. Yo es que quiero ver, pues es que confundís, es que hay un tema, el otro día he tenido esta discusión con un señor, me dice, es que sois muy ultras. Eres hombre. No. Eres hombre. Que soy hombre. Sí. Pero no bueno, entiendes esas manifestaciones que ha habido hoy en el Parlamento. Pero bueno, vamos a ver. Eres hombre, Tengo, se nota? tengo madre, ¿Cómo se mujer, nota? hija. Sí, Pero ya. bueno, por el amor de Dios, que Ya. las manifestaciones en el Parlamento de Andalucía han sido simplemente Es porque hay hombre. 3 partidos y para protestar por los resultados electorales. No me mezcles churras con merinas. No me mezcles churras con merinas. No, ha bueno, habido una manifestación para ir en contra Creo- de... yo- A ver, es Vamos un pleito terminando perdido, es y un el pleito señor perdido. Agudo tiene la palabra, Sí, que le sí. tenemos aquí en una esquina. Es un sin- pleito perdido. ¿Eh? Sí. Bien, No, bueno, yo quería volver un poco a los presupuestos y después también algunas cosas que se han comentado, ¿no? Es decir, vamos a ver, el estado de bienestar, insisto, todos lo defendemos, pero unos más que otros. Y en España todavía tenemos un estado de bienestar que, comparado con otros países a los cuales nos queremos parecer, porque son más avanzados que los nuestros, pues todavía está un periodo de desarrollo y demás. Y yo no creo que se puedan contraponer una cosa con la otra, porque el estado de bienestar nos da una cosa muy importante para la economía, que es la igualdad. Una economía donde haya una sociedad más igual es una economía más productiva, es una economía con más valor añadido, es una economía con mejor empleo, es una economía más robusta. Eso lo da también la igualdad y, por tanto, el estado de bienestar es muy importante para que la gente tenga un control de seguridad que le permita desarrollar todo su potencial desde el punto de vista humano y demás, y eso lo da también, por tanto, no es contradictorio con el crecimiento económico, sino todo lo contrario. En los presupuestos, por ejemplo, de este año, se incrementa de manera sustancial la partida destinada a I+D+I, porque, entre otras cosas, este país tiene que encontrar también un modelo de crecimiento basado en propuestas de futuro, no solamente en lo que son los anclajes tradicionales, que hay que mantenerlos. Con el tema de si vamos por donde vamos, habéis entrado en un debate que mejor no entremos como cántaros, porque nosotros recibimos el equivalente al 2,5% del presupuesto general del Estado y nuestro peso en la economía es el 1%. Recibimos el doble en términos proporcionales que Cataluña. El doble, porque Cataluña recibe justamente lo que tiene, el 18%, que es su peso en la economía española. El 18%, eso es lo que recibe. Cantabria el 2 y pico, que es el doble de nuestro peso en la economía. Por tanto, cuidado cuando abramos determinados debates porque igual nos los dan. Por tanto, yo no lo movería mucho por esa vía. 2, el tema de la inversión, que dices tú que la inversión, la ejecución de la inversión. Mira, cuando ha empezado la crisis económica, en todos los gobiernos, el gasto que sufría y que se podía, digamos, no ejecutar y no pasaba nada, sí pasaba, pero pasaba menos, es la inversión. Los gastos de inversión, porque los sueldos de los empleados públicos, de los profesores, de los maestros, de los médicos, enfermeros y demás, señor sanitario, pues no se podía prescindir de él. Y se cortaba en la inversión. Le voy a dar un dato. Antes de la crisis económica, en el año 2008, la inversión pública en Cantabria de todas las administraciones públicas eran 580 millones de euros. En el año 2015, 2016, cuando empieza a remontar ya la economía, la inversión pública en todas las administraciones, la ejecución, hablo de ejecución, eran 160 millones de euros. Ha sido la gran pagana, porque no se ha ejecutado la inversión que figuraban en muchos de los presupuestos que había en ese momento. Y dices tú, no importa el dinero del tema de Cataluña. ¿No os suena eso de España nos roba? ¿No es un eslogan de éxito por los independentistas para mover Pero es que no es cierto. No, pero claro, Pero ya es lo sé cierto. que ya lo sé que no es cierto. Pero lo Es que demostremos. eso, lo van a decir desde 20 que no. o 500.
Que ya es más, si los 500 lo van a decir con más autobuses, con más pasquines y con más dinero de propaganda. Déjame, yo no tengo... Sí. Ese argumento de España nos roba, que no es cierto, que claramente no ha sido cierto en ningún caso, pero sí ha sido un eslogan muy eficaz para sus intereses, que hay que intentar no demostrar. Por cierto, el peso de las inversiones del Estado en proporción a la economía está en el Estatuto de Cataluña y en varios estatutos más. No es el único que tiene ese, por ejemplo, Valencia. Segundo, si quitamos los 200 millones de euros que se meten en Cataluña este año para cumplir una sentencia del Tribunal Supremo, habrá que cumplir las sentencias por el Estado, digo yo, ¿no? Habrá que cumplirlas. Si quitamos eso, que es como consecuencia de una sentencia, la comunidad autónoma que más dinero recibe en los presupuestos generales del Estado del 19 es Andalucía. Es Andalucía, y ahí no hay ningún problema, ¿verdad? No hay ningún problema, quiero decir, no lo hay. No lo digo irónicamente, no hay ningún problema. Quiero decir, ¿por qué? Porque tiene ese peso, porque tiene un peso de población enorme y unas carencias, unas carencias que se tienen que atender y que es lógico, ¿no? Y por último, una cosa que habéis dicho y demás, ¿vale? Es decir, tú has dicho que una moción de censura espuria, ¿no? Un mecanismo democrático que está en la Constitución. Un mecanismo democrático que está en la Constitución. No, a base de mentiras, no, a base de que hay unos señores, un señor que se presenta y hay unos señores que le votan. Diciendo unas cosas que luego no cumple. No, un señor que se presenta y unos señores que le votan y que, por cierto, le siguen votando porque sigue siendo presidente. No le siguen votando, no la votó nadie a Pedro Sánchez. No, quiero decir en el Parlamento. Y por tanto es un gobierno legítimo, como es legítimo el gobierno que se acaba de constituir en Andalucía hoy. Porque el PSOE ha ganado las elecciones, pero ha habido otros grupos políticos que han configurado una mayoría parlamentaria. Y esa es la democracia parlamentaria de nuestro país, que gobierna quien tiene una mayoría en el Parlamento. Y la mayoría del Parlamento se consigue bien por mayoría absoluta, bien por pactos después de las elecciones, o bien, por primera vez en la historia de España, por una moción de censura, que, por cierto, a diferencia de la que ha habido hoy mismo también en el Reino Unido, la moción de censura digamos, de España tiene mucha carga porque tiene que ser positiva, es decir, tiene que haber un candidato, no en el caso del Reino Unido, que es una diferencia muy significativa, muy importante. Tiene que haber un candidato y ese candidato tiene que ganarla, y se ha habido varias y la única que se ha ganado ha sido esta. Y es tan legítimo el gobierno de España en este momento, con esa mayoría, con partidos que cumplen la legalidad, todos los partidos que se presentan a las elecciones, todos, mientras no se demuestre lo contrario, forman parte de la legalidad, ¿sí o no? Incluido Vox. Igor, vale. de Vox, pues sí, mira, vamos a ver. Es como si yo, Ángel, mira, por ejemplo, si te vendo esta botella y te digo 2.000 euros, dice, 2.000 euros por una botella de agua, dice, sí, no te preocupes, que es que siempre que la tengas yo te la voy a rellenar. Entonces vas tú, bueno, venga, te doy los 2.000 euros. Y luego, en cuanto se te vacía, digo, no, es que ya, mira, que me canso de rellenártela. El acuerdo es legal. O sea, hemos firmado un acuerdo de compra-venta de botella, tú has pagado los 2.000 euros, la compra-venta, todo esto, todo ha sido legal. Pero ha sido espurio, ha sido un toco mucho. Pues eso, vamos a hacer la moción de censura para convocar elecciones. Hacemos la moción de censura, no convoco elecciones, me quedo hasta el final. Déjame terminar, déjame terminar, por favor. Matiza un segundo. No, es que yo estoy tomando notas y eso es así damos ejemplo a ciertas personas. A las cuales, por cierto, acabo de ver... Te sobra, ¿eh? Vale, pues te sobra, me disculpo perdona. por ella, pero mira. No, te sobra porque... Bueno, pues entonces, a ciertas personas, No, Aurora, es que, a mí que no respeta los turnos de palabra. Es que no me Que no vuelvas respeta a los turnos tocar, de y palabra. menos dándome palmaditas patriarcales en mi brazo. No era derecho. patriarcal, en todo caso sería Ya de está hermano, bien, Falta de respeto. ¿De hermano o de hijo? No, falta de respeto ninguna, Venga, por favor. vamos, No, falta de no. Eso es, y seriedades No lo voy a todas, consentir, porque ni es que- ahora ni nunca. Es que resulta que acabo de encontrar Ya aquí está lo de bien. la presentación de la Asociación Federalistas de Cantabria, es decir, para reformar el título 2. Y está la señora aquí de mi izquierda, la que quiere reformar el título 2 de la Constitución. No, el título que 8. acaba de El título despotricar porque nosotros queremos modificar también la Constitución, Título- solo Tú que no en lugar de quieres para un modificar la sistema Constitución, te la quieres federalista, cargar. para un sistema Te la más quieres centrado. cargar. ¿Vale? No, te la quieres cargar. Yo parto de Un la poco de respeto, por Constitución. favor, un poco de Y respeto. modifi- A ver, y Aurora, modificamos ahora ya me el pongo yo Estado de serio, Autonomía. ahora ya me pongo yo serio, porque mira, tengo compañeros que han sufrido agresiones físicas, en Zaragoza, en Burgos, en León, en Huelva, en Almería, Y a mí scratches me en un sitio, contas. scratches en otro sitio, ¿por qué? Por la gente de izquierdas que no están tolerando, respetando ni haciendo nada de lo que dicen ser.
que es demócratas y tolerantes. Es decir, son lo contrario. Se llaman antifascistas y son lo más fascista que he visto en este mundo. Porque a todo aquel que piensa contrario, ¡pum! El que palo. me pega a mí encima Eso del sí. brazo ahora. Te acabo de mismo. tocar, Vale. suavemente. Ahí están las cámaras y se puede ver la velocidad y los newtons que ha aplicado Vale. en ese toque 22, de compañero. Vale. 22:25 de la noche, termina, Vale. nos vamos a la publicidad. Lo y último venimos ya a para la ver. compañera Ángel, que es que defiende una cosa y la contraria, pues como cierta persona a la que no voy a referirme. Porque dices que los presupuestos deben ser sociales e igualitarios, por supuesto, y luego por otro lado defiendes que Cataluña reciba el 18%, es decir, que el más rico se lleve más dinero y que el más pobre se lleve menos dinero. Así no construimos España en igualdad. Entonces, y es que entonces habríamos que remontarnos desde el principio a ver todo el dinero que se llevó Cataluña y todo el dinero que se llevó Cantabria. Señor Por ejemplo, Agudo, las venga. inversiones que se han hecho, las autopistas, los aeropuertos que tienen Cataluña, los que tiene Cantabria, la alta velocidad que tiene Cataluña, la que tiene Cantabria, etcétera, etcétera. Vamos a ver, justamente te he dicho que no, es decir, Cataluña recibe el 18% de la inversión que corresponde a su peso en la economía española. Pero es que eso no es justo. Y tú lo has defendido Escucha, en el momento déjame anterior. acabar, déjame acabar. Y Cantabria recibe el 2, cuando su peso es el 1. Por tanto, recibimos el doble de nuestro peso. Por tanto, estamos discriminados en el buen sentido de la palabra, en positivo. Porque nos dan más de lo que pesamos. Y estamos, pero estamos de acuerdo y dicho en que lo cual, hay que buscar una igualdad entre los españoles. Pero, ¿No? vamos a ver, y dicho lo cual, todos pensamos que es poco. Por cierto, es poco porque, entre otras cosas, el Partido Popular Sobre y Ciudadanos... todo es que déjame ya acabar. si es poco mucho es que te he prometido X y te doy X menos Y. Escucha. La verdad, para mí es vamos a ver, importante. vamos a ver, Cumplir si las palabras todos- vamos a Vamos decir a una llevar política un orden, política. que después en la calle me para la gente y me escúchame un dice, segundo. no sabes Escucha, tranquilizar a la gente. si hiciéramos lo que tú dices, todos cumplir recibiríamos... la palabra? No, de recibir en función de lo que somos. No, yo no digo todos, eso, ¿eh? todos Yo no he todos dicho eso. recibiríamos lo que Me he somos. expresado Y mal. Cantabria recibiría la mitad. Si has entendido eso, me he de este expresado mal, no dinero. he dicho eso. No, No, has no he dicho, dicho eso. estás quejándote de que Cataluña recibe el 18%, que es lo que le corresponde como consecuencia de su población, No, de su estás- peso. Venga, Eso va a hablar no se puede ahora hacer. y que Fonso nos vaya preparando un vídeo que vamos a ver de Paco Sierra. Ángel, sí, dinos. Solo una Venga, cosa, venga. el tema del porcentaje que tienes, o sea, en esto es una verdad que está ahí, incuestionable. Aportamos el 1, nos dan el 2, eso es una verdad. Aportan el 18, les dan el 18, es otra verdad. Pero en el tema del porcentaje, como todo en esta vida, lo de los porcentajes es un poquitín ficticio, entendámonos. Esto es lo de la media de si tomas 2 botellas de agua, tomas 4, compras 2 pollos, entre 6 y entre 7. Entonces, bueno, el porcentaje igual, el porcentaje siempre no siempre es justo. Quiero decir con claro, esto sí, que sí. tú aportas el 1, te dan el 2, que es el doble, sí. pero resulta de que te quedas muy todavía bajo tierra, ¿me entiendes? Todavía no estás por encima. Entonces, lo de los porcentajes hay que matizarlo mucho, porque no es de justicia. Sí, nos acogemos ahí. Hombre, que es que el porcentaje que tienes es... Pero, ojo. Yo lo único que ojito, decía ojito. es que estabais entrando en una deriva, que Bueno, sí. si la llevábamos a las últimas consecuencias todavía teníamos que devolver dinero. Aurora. ¿Vale? Lo que quiero decir. Venga. Sí, Nada sí, más. sí. No, bueno, simplemente por temas que se han hablado aquí. Vamos a ver, un partido político que quiere cargarse el Estado de las autonomías, que quiere cargarse el Senado, que quiere cargarse el Tribunal Constitucional, que quiere irse del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y por lo tanto quiere irse del... Hombre, se lo he escuchado a Santiago Abascal, de la Yo Convención, rogaría respetarlo. la Convención de Derechos Os lo rogaría. Humanos. Sigo. Que quiere, y sigo, que quiere derogar la ley de violencia de género, que quiere derogar la ley de memoria histórica. Perdona, esto no es una reforma constitucional para mi país llamado España. Esto es otra España. Esta es otra España. Y yo esto no lo quiero para mi país. Entonces, simplemente apostillar esto. Y en cuanto, vamos a ver, Cuadrado, el tema de los independentistas, bueno, bien... hay partidos como el PDeCAT, la CUP, RC, que están con representación parlamentaria y ellos están en su derecho, dentro de los márgenes legales, para defender la independencia de Cataluña, dentro de los márgenes legales. Otra cosa es lo que haya pasado en este país cuando el año pasado, ¿verdad?, en la Declaración Unilateral de Independencia, que estaban al margen de la legalidad. Y ya está, simplemente quería apostillar esto, porque no todas estas personas que tienen representación en el Parlamento de España están al margen de la ley. Es lo único que tenía que decir, no como otras que están defendiendo una cuestión distinta a la Constitución española. Es lo único que quería decir. Vamos a ver el vídeo de Paco Sierra. Hola amigos. Resulta cuando menos curioso la capacidad para la interpretación de las cifras y de las matemáticas que tienen algunos dirigentes políticos en Cantabria. Y digo esto porque en mayo de 2018
Esos dirigentes políticos acusaron al gobierno central de postergar a Cantabria en el capítulo de inversiones. La cifra era de 270 millones de euros. Pues bien, esta misma semana el gobierno Sánchez ha presentado el borrador de presupuestos para el año 2019 que contemplan para Cantabria la cifra de 240 millones de euros, un 10% menos. Y sin embargo, esos mismos dirigentes políticos que hace 8 meses decían una cosa, dicen ahora la contraria. Su capacidad para la interpretación de las matemáticas es realmente increíble. Aunque más increíble todavía parece la postergación que sufre Cantabria en materia de inversiones y de infraestructuras. Bien, pues seguimos en la tertulia. Ángel. No, bueno, yo ya casi había perdido los. No, yo creo hay algunas cosas que sí. Antes has comentado el tema de la reforma de la Constitución 235 de la Constitución por el tema de la deuda externa y dices a costa de la política social. Si nosotros no pagamos, si un país no paga la deuda externa, olvídate de la política social y de toda la política. Es decir, por tanto, porque si no, y había en aquel momento España estaba a punto de saltar por los aires porque los mercados, eso que se llaman los mercados, es decir, los que financian esta historia, pues no estaban dispuestos a financiar más el país y nos hubiéramos ido, digamos, había que mandar un mensaje de fortaleza y de seguridad y de firmeza en torno al cumplimiento de los requisitos que exigen esa historia, ¿no? Después, el tema de la moción de censura y tal. Había un partido político que fue Ciudadanos que dijo que él apoyaría la moción de censura si el presidente del gobierno, al que iba a ser presidente del gobierno, Pedro Sánchez, convocaba elecciones automáticamente. No le apoyó. ¿Por qué? Porque no lo pactó. Porque no era ese el objetivo inmediato. Era una moción de censura para quitar al Partido Popular en el gobierno y con un plazo prudencial convocar elecciones, ¿vale? Entonces no era la condición única y demás, porque el único partido que lo planteó en esos términos fue Ciudadanos y, como sabes, le votó en contra, porque eso no lo cumplió. Por tanto, él está haciendo una gestión, una labor que depende, pues yo creo, en gran medida de la posibilidad o no de aprobar estos presupuestos, porque igual de esto que hemos hablado hoy, dentro de unas semanas, a lo mejor no hay nada que hablar porque los presupuestos no existen, porque no tiene mayoría ahora mismo para tener los presupuestos y, lógicamente, si un gobierno no tiene presupuesto no puede estar permanentemente prorrogando presupuestos, habrá que convocar elecciones más pronto que tarde, ¿no? Ángel Cuadro, del Partido Popular. Yo, para finalizar, como alegato final, como hemos hablado de dos temas, del tema de los presupuestos, creo, me reitero, que todos siempre queremos más, por lo tanto siempre vamos a estar en desacuerdo porque siempre vamos a querer más, eso es evidente. Creo que son unos presupuestos que, bueno, hay más subida de impuestos, hay impuestos indirectos, por ejemplo, a mí el del gasoil me preocupa mucho, el tema del gasoil, de los 4 céntimos, pero bueno, creo que el paro puede repercutir en el tema del paro, entonces puede ser bien para hoy y hambre para mañana, como se suele decir, y creo que, objetivamente hablando, sí que Cantabria sale perjudicada claramente. Entonces, con eso, además, me reafirmo en lo que he dicho antes de la reindustrialización, que para mí es importantísimo, que no haya, como diría, no sé, una mención de 1.000 euros, para mencionarlo, un título. Necesitamos reindustrialización en Cantabria. No veo nunca nada, me da pena lo de cómo se queda el tema del ferrocarril, la verdad, como siempre. Eso creo que me moriré y Santas Pascuas. Lo del tercer carril, o sea que creo que hemos perdido. Y en los otros temas que hemos estado hablando, debatiendo, discutiendo y todas estas cosas, sin que llegue la sangre al río, por favor, sin que llegue la sangre al río, cada uno tenemos unas opiniones, creo que todos estamos dentro del mismo circo, llamémoslo de esa manera, unos con unas ideas de una manera y otros con otras ideas, pero tenemos que mantener un poquitín el cuadro bien. Bien, comenzamos con el comodín de los 20 segundos, Igor. Pues hombre, para mí, aparte de que, por todo lo que he expresado anteriormente, un tema que ya no es cuantitativo, sino cualitativo y fundamental, para mí y en política, es la palabra dada, el cumplir la palabra dada. En ningún momento dijo lo de un tiempo prudencial y desde luego es que el señor Ábalos sí que prometió industrializar aquí la zona de Besaya. Decía Aurora que a quién le interesa la industrialización de Besaya. O sea, sal de estos estudios, date una vuelta y lo ves. Es vital y clave.
Pero vuelvo al sistema cualitativo de la palabra dada. Si te comprometes, eres dueño de lo que callas y esclavo de lo que dices. Cuando dices una cosa, y sobre todo en política, se debería exigir su cumplimiento o la dimisión. Así de claro. Aurora, 20 segundos. Vamos a ver, indudablemente que sí que me interesa la industrialización del Besaya, no solamente la de Besaya, sino la de toda Cantabria, y que indudablemente los que mejores pueden representar los intereses de Cantabria son sus representantes políticos. Indudablemente. El problema es que no tenemos un espacio dentro de lo que es el Gobierno central para defender nuestros intereses. Esto por un lado. Los presupuestos en general, pues a mí me defraudan, indudablemente. Me da igual que gobierne el PP, el PSOE o lo que queráis hablar. Es decir, a mí me defrauda. Y lo último que quiero decir, por alusiones, es que, bueno, yo me voy a poner como me ponga siempre, cuando yo sienta un ataque a lo que es el Estado democrático, social y de derecho, me pondré como me tenga que poner. Y punto. Y si le he faltado a alguien el respeto aquí en esta mesa, pues yo pido disculpas, pero allí defenderé lo que tengo que defender. Echadme a mí la culpa de lo que pase, como dice la canción. No hay ningún problema. Albert Hammond. El Albert Hammond. Joder, qué bueno estáis de puesto. Sí, era de nuestros tiempos. Oh, Albert Hammond era de nuestros tiempos, ¿eh? ¿Te atreves a cantarla? Échame a mí la culpa Ahí de lo está. que pase. Señor Agudo, que nos vamos. No, vamos, mira, yo no sé muy bien cómo se reindustrializa una zona. Sé que hay medidas que se pueden incentivar. Lo que quiero decir es que no se puede poner un epígrafe como se puede poner el epígrafe de una carretera, de un puerto y demás. has entendido lo que yo quería decir. Yo creo que el gran proyecto, uno de los grandes proyectos de la comarca para iniciar un proceso fuerte de industrialización va a estar con el tema de las minas de zinc. El aprovechamiento de la mina de zinc, que por cierto, volver a los orígenes de esta comarca desde el punto de vista del desarrollo económico, hace ya siglos. Y por tanto creo que es eso, y apoyar que se haga en las mejores condiciones de todo tipo, sociales y medioambientales, es apoyar por la industria de la comarca y va a ser un elemento motor importantísimo porque además eso sí tiene efecto tractor también de otro tipo de actividades industriales vinculadas a eso. Yo creo que eso es un elemento muy importante, ¿no? Dos, yo creo que el presupuesto, evidentemente hay carencias y demás, hubiera sido mejor si la senda de gasto y el techo de gasto que el Gobierno de España había pactado con Bruselas lo hubieran apoyado PP y Ciudadanos. Eso nos ha quitado aproximadamente 2.500 millones de euros a las autonomías, 30 millones en Cantabria, que podríamos haber tenido más para hacer política de inversión, etcétera. Pero bueno, al margen de eso, y yo creo que es bueno para las personas, y he dicho una serie de datos aquí sobre cuántas personas pueden sentirse beneficiadas precisamente por la parte social del presupuesto, que es muy importante y que tiene base en el territorio, porque afecta a personas que están en el territorio, y eso también es la economía la que se va desarrollando. Y por último, los impuestos. ¿Dónde sale el crecimiento de los impuestos? El incremento de los recursos son 20.000 millones de euros más, de los cuales 5.000 millones son un ajuste del IVA, que no tiene efectos, digamos, sobre la recaudación, sino que es un ajuste contable que incrementa el presupuesto en 5.000 millones. 9.000 millones largos son como consecuencia del crecimiento económico y 5.600 por nuevas figuras impositivas, que son la tasa Google, la tasa a las compañías tecnológicas, las transacciones bancarias, un incremento del tipo marginal para las rentas altas de 140.000 euros y de 300.000 euros hacia arriba. Por tanto, rentas altas, no estamos hablando que afecta prácticamente solamente al 0,5% de los contribuyentes, de los más altos, y también al impuesto de sociedades, con un tipo medio del 15% que afecta al 0,7% de las empresas españolas. Por tanto, no se puede hablar de digamos, sartenazo impositivo, porque no es así, sino que de alguna manera influye, genera ingresos y demás. Y el tema del gasoil. El tema del gasoil, los 3,8 céntimos, para un coche que recorra 10.000 kilómetros al año, le supone a esa persona 3 euros al mes. Señor Cuadrado, y nos Bien, vamos, bueno, por favor, pero 10 segundos. Nada, 10 segundos, muy rápidos. La tasa Google, las Aunque tasas... nos están mandando las mensajes tasas de que sigamos con el programa, pero no estamos La por tasa acá. Google, las tasas de grandes empresas y demás, al final repercute en el común de los mortales, que somos los 5 que estamos aquí, y todos los demás que nos escuchan. Todo al final. Todo repercute. Al Con final lo cual, lo paga la gente. ¿eh? los Todo. presupuestos... Todo tipo de impuestos, directo e indirecto, Sí. lo paga la gente. Eso no nos olvidemos Vagos. de eso. O sea que- Bien, nos vamos. Ha sido un debate... Oye, muchísimas gracias. Ha sido un debate por momentos muy, bueno, muy intenso, y se nos ha quedado muchas cosas en el tintero. Podríamos hablar, pues, de Andalucía, podríamos hablar de muchísimas cosas más. Además, podríamos hablar de la tierra de Aurora.
Igor, muchas gracias. Aurora, Muchas muchísimas gracias. Ángel, muchas gracias. Y Ángel también, Gracias. muchas gracias. Nos vemos la semana próxima. No se pierdan ustedes la entrevista que tuvimos con Nicolás Sartorius, la van a poner después del programa y que dicen cosas, pero que de verdad que merece la pena. Muchísimas gracias, claramente claro. Hasta la semana que viene y a ser buenos.